El biodiesel es un biocarburante o biocombustible líquido producido a partir de aceites vegetales o grasas animales. Se describe el biodiesel como un éster monoalquílico de ácidos grasos de cadena larga, derivados de lípidos con características muy similares al diésel. La reacción química que mejores resultados ha demostrado tener la obtención de biodiesel es la transesterificación. Esta consiste en la reacción entre un triglicérido compuesto por una molécula de glicerol esterificada por 3 moléculas de ácidos grasos, contenido en el aceite vegetal o grasa animal, y un alcohol ligero, metanol o etanol, obteniéndose como productos glicerina y ésteres derivados. La mayoría del biodiesel producido en el mundo es proveniente de aceites vegetales. Sin embargo, la obtención de biodiesel a partir de materias primas alternativas, como los residuos grasos animales y aceites de fritura, tienen un impacto económico positivo y a su vez reducen la contaminación mediante la generación de subproductos reutilizables y biodegradables. Nuestro objetivo es obtener biodiesel a partir de aceite vegetal mediante la utilización de un sistema discontinuo para el aprovechamiento sustentable de residuos. Vamos a realizar pruebas diagnósticas sobre los saberes previos acerca de los derivados de los ácidos carboxílicos, para así saber el significativo de los diferentes derivados de los ácidos carboxílicos dentro del contexto de la reacción de transesterificación. Materiales. Vaso de precipitación. Es un recipiente cilíndrico de vidrio con un fondo plano. Suelen estar graduados, pero esta graduación es inexacta por la misma forma del artefacto. Su forma regular facilita que pequeñas variaciones en la temperatura o incluso en el vertido pasen desapercibidas por la graduación. Probeta. Es un recipiente cilíndrico confeccionado con un vidrio grueso con una escalada gradual incluida. Se encuentran cilindros graduados de diferentes capacidades, que van desde los 10 hasta los 2000 ml, y se utilizan para medir volúmenes de líquidos con un error hasta de un 0,5 ml. Vidrio reloj. Es un vidrio redondo convexo que permite contener las sustancias, las cuales pueden pesarse en la balanza. Se denomina vidrio reloj, ya que es muy similar a uno de ellos. Pinza para soporte. Permite sostener firmemente diferentes objetos mediante el uso de una doble nuez, ligada a un soporte universal. La pinza se compone de 2 brazos o tenazas que aprietan el cuello de los frascos u otros materiales de vidrio mediante el uso de tornillos que pueden agitarse manualmente. Soporte universal. Esta es una pieza formada por una varilla metálica de unos 60 centímetros de longitud, la cual está fija o atornillada a una base plana rectangular. Se usa en el montaje de aparatos o para sujetar pinzas, que a su vez servirán de soporte para otras piezas. Espátula. Es utilizada principalmente para tomar pequeñas cantidades de compuestos o sustancias sólidas, especialmente las granulares. Embudo de separación. Tipo especial de embudo provisto de un recipiente de capacidad variable, con un tampón de vidrio esmeralizado en la parte superior y un tallo con una llave de paso. Esta se utiliza en la separación de líquidos de diferentes densidades o de fases líquidas invisibles. Equipos. Balance. Son instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático que utilizan la acción de la gravedad para determinación de la masa. Se compone de un único receptor de carga, un plato, donde se deposita el objeto para medir. Plancha de calentamiento. Este es un aparato eléctrico que calienta una plancha a través de una resistencia variable y se usa para calentar líquidos de manera gradual. Algunas planchas de calentamiento están provistas de magnetos rotatorios que permiten el uso de agitadores magnéticos. Termómetro. Este es un instrumento que mide la temperatura. Existen termómetros de diferentes escalas en función de la temperatura que se quiera medir. Estufa. Es un horno con control de temperatura y temporizador
el cual calienta hasta 200 a 300 grados Celsius máximo. Se utiliza para secar sustancias, evaporar solventes, llevar a sequedad, secar utensilios de vidrios previamente lavados, etc. Reactivos. Vamos a usar el metanol, aceite de uso doméstico, hidróxido de sodio y agua destilada. Como punto 6 tenemos las normas generales para la realización de la práctica de laboratorio. Como sabemos, en la práctica de laboratorio es absolutamente necesario establecer reglas de conducta, cuyo cumplimiento depende del orden de trabajo, la comodidad y la seguridad de todos los participantes. Esto para que haya excelencia dentro de la práctica. A continuación, se nombrarán algunas reglas que se necesita saber. Como preparar siempre antes de cualquier experimento leyendo las instrucciones, indicaciones y precauciones que habrá en las guías. Todas las pertenencias deben ser ubicadas en los casilleros, ya que estos materiales que no son necesarios pueden ser una distracción. Los estudiantes solo deben de ingresar con el mandil abotonado, ya que los reactivos pueden salpicar y nos pueden dañar la ropa. También solo se puede entrar con los apuntes del lapicero, ya que esto es para anotar el procedimiento de la práctica, y la calculadora para la realización de cálculos si es que se lo requiere. Nunca hay que tocar los compuestos con las manos descubiertas sin que el profesor nos indique, ya que los reactivos pueden ser peligrosos, como son los ácidos, los cuales nos pueden dañar la piel. Y la mesa y el equipo de trabajo al finalizar la práctica deben de ser lavados y ubicados correctamente en su sitio. Como punto 7 tenemos la actividad formativa sobre los conocimientos previos. Obtención de biocombustibles a partir de un ácido graso. El biodiesel se define como un metiléster obtenido a partir de aceites vegetales o de grasas animales, de características similares al diésel, que se presentan al sustituirlo total o parcialmente como combustibles de motores de combustión interna, puesto que su uso representa una excelente opción a partir del punto de vista ecológico, ya que reduce las emisiones de dióxido de carbono. Las definiciones de biodiesel que poseen mayor consistencia técnica son aquellas que se caracterizan por su composición química: monoalquil ésteres de ácidos grasos, su origen vegetal o animal. El componente principal son los triglicéridos. Químicamente se trata de ésteres de ácidos grasos con glicerina. Para obtener biodiesel, los aceites y grasas se someten a una reacción de transesterificación con un alcohol, normalmente es el metanol, en presencia de un catalizador, normalmente una base. Los ácidos carboxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo COOH a un grupo alquilo o arilo. Cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos. Se les denomina así ya que se obtiene por hidrólisis de las grasas. La reacción de transesterificación se resume en el siguiente esquema, donde la R representa las cadenas de ácidos grasos que no modifican en el proceso de transesterificación y son las que se definen básicamente las propiedades del biodiesel. Como podemos ver, el triglicérido más el metanol entran a un catalizador, el cual nos da un éster metílico más glicerina. Se estudian diferentes posibilidades de obtención del biodiesel a partir de residuos grasos generados por la explotación pecuaria, el cual es la grasa del pollo, el cerdo o de la vaca. Para ello se analizan las variables en relación molar del alcohol y la grasa animal y la cantidad de catalizador, puesto que son las que más inciden en la calidad del biodiesel. Al evaluar sus características
y rendimientos de la reacción de transesterificación, el rendimiento en el proceso de extracción de la grasa en el desecho del pollo nos da el 70.5% y en la grasa del cerdo nos da del 90%, por lo cual se plantean como las mejores alternativas en el punto de vista técnico. Desarrollo de la práctica de laboratorio. Preparación para la práctica de laboratorio. En este punto se va a presentar lo que cada estudiante debe de hacer antes de ingresar al laboratorio. Primero, el cabello deberá estar recogido en coleta. El mandil de preferencia deberá ser de algodón y mangas largas. Zapatos cerrados de caucho, evitando el uso de accesorios colgantes. Segundo, por cada práctica de laboratorio, el estudiante deberá portar gafas de seguridad, guantes de nitrilo, mandil de laboratorio mangas largas, un paño para la limpieza del mesón del laboratorio, cinta de papel, marcador borrable y marcador permanente, jabón líquido, gel antibacterial, calculadora, libreta de trabajo, lapiceros y mascarilla N95. Tercero, todos los estudiantes, previo a las prácticas, deberán conocer cada uno de los materiales, equipos y reactivos que se utilizarán en la práctica al realizar. Cuarto, cuando se vierten la sustancia previamente neutralizadas al desagüe, se deberá abrir la llave previamente para diluirlas, especialmente si se trata de ácidos o bases fuertes. Cuando se trabaja con ácido, recuerde que el agua nunca se añade sobre este. El ácido se añade sobre el agua. Quinto, se deberá trabajar en campanas de extracción de gases o con extractores de aire, siempre que se utilicen sustancias que así lo requieran, las cuales pueden ser volátiles, inflamables, irritantes o con cualquier otro grado de peligrosidad, tanto como para el profesor y el estudiante. Procedimiento experimental. Primero, pesar 2.30 gramos de hidróxido de sodio en una balanza analítica y disolver en 63.06 mililitros de metanol. Segundo, calentar el aceite a 60 grados Celsius en una plancha de calentamiento con agitación magnética y mantener la agitación a 600 revoluciones por minuto. Tercero, agregar la mezcla de metanol e hidróxido de sodio en el aceite mientras se encuentra en agitación. Mantener la temperatura y la agitación constante durante 1 hora. Cuarto, depositar la mezcla en un embudo de separación, agitar y dejar reposar durante 24 horas. Quinto, retirar la glicerina del embudo de separación y colocar en un vaso de precipitación. Sexto, lavar el biodiesel con 20 mililitros de agua destilada en el embudo de separación. Agitar y retirar el agua una vez se haya precipitado. Repetir este procedimiento 10 veces. Séptimo, depositar el biodiesel en un vaso de precipitación y someter a calentamiento en la estufa a 110 grados Celsius durante 4 horas o hasta que no se generen burbujas en el fondo del recipiente. Y 8, filtrar al vacío. Soy el estudiante Esteban Jesús Mendoza Lor y voy a proceder a hablar sobre las preguntas de la experimentación. La primera pregunta nos dice ¿qué subproducto obtuvo en la experimentación? El subproducto obtenido en la experimentación fue la glicerina. Podemos decir que esta sustancia de sabor dulce neutral obtenida como subproducto puede ser aprovechada en aplicaciones como detergentes, aditivos alimentarios, productos cosméticos, lubricantes, entre otros. La siguiente pregunta nos dice ¿se puede utilizar la glicerina obtenida en la producción de biodiesel? Pues sí, a modo de síntesis se puede decir que el aprovechamiento de la glicerina obtenida como subproducto de la producción agrega un valor aportado a una materia prima de bajo costo, disminuyendo el costo final del biodiesel producido, logrando un balance económico beneficioso. Además, implica los tratamientos de efluentes derivados de la producción de biodiesel, lo cual implica a su vez una disminución de los desechos a tratar. Sin embargo, a pesar de que la glicerina no necesita la etapa de refinación, el isobutileno no reaccionado requiere de una etapa de separación. La siguiente pregunta nos dice ¿cuál es la diferencia entre el bioetanol y el biodiesel? ¿Y cómo se producen el bioetanol y el biodiesel? Podemos decir que el bioetanol se elabora a través de la fermentación de los azúcares
de las plantas que se utilizan en el proceso, mediante una fuente de calor que puede ser renovable como la eólica o la solar a través del funcionamiento de las placas solares. Así se llega a la extracción del bioetanol. El biodiesel, por en cambio, surge a través de un proceso industrial de esterificación y transesterificación, dos técnicas químicas que funcionan mediante diferentes reacciones hasta obtenerse el biodiesel. Por otro lado, podemos decir que el bioetanol, que es un alcohol extraído a partir de materia orgánica y que se mezcla con la gasolina. El biodiesel es obtenido a partir de aceites vegetales y que se utiliza en mezclas con el gaseolo. El bioetanol se obtiene a partir de cultivos ricos en azúcares como la caña de azúcar, la remolacha o de cereales como el maíz, el trigo, la cebada, mediante un proceso de fermentación y posterior a la destilación. Por su parte, los aceites vegetales utilizados para producir biodiesel se obtienen de cultivos oleaginosos como la colza, el girasol, la palma o la soja. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué es un biocombustible de segunda generación? Podemos decir que estos biocombustibles son fabricados a partir de biomasa, que se derivan de materiales vegetales como cultivos leñosos, residuos agrícolas o material vegetal de desechos de cultivos destinados a la alimentación que ya cumplieron su propósito alimentario, o también de animales como sus grasas. Y por último nos dice: ¿los biocombustibles pueden reemplazar a los combustibles fósiles? Pues sí, los biocombustibles suponen una alternativa menos contaminante, infinita y proceden de energías renovables y procuran la independencia energética de los países. En cambio, los combustibles fósiles son finitos y contaminantes. Se estima que el petróleo se agotará dentro de unos 30 años. Además, su combustión acumula CO2 en la atmósfera, lo que repercute en un aumento del calentamiento global por el efecto invernadero.